Vamos a conocer un poquito mejor a Brahim Díaz con un especialista en fútbol italiano como es Irati Prat. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estoy tratando, ¿no?, de traeros, ¿no?, pues los mejores comentarios posibles sobre las novedades del Real Madrid. Ayer fue Fran García con Isra y hoy es, bueno, pues Brahim Díaz con Irati Prat, ¿no? Espero que os guste este análisis, un análisis bastante realista, ¿no?, con las virtudes de Brahim pero también los defectos, y al final se trata un poco de eso, ¿no?, de que conozcamos un poco mejor al jugador, de que veamos cuáles son los puntos de mejora, hacia dónde puede evolucionar siendo tan joven, ¿no? Evidentemente todos los análisis a esta juventud son, bueno, pues muy previos, ¿no?, muy provisionales. Y nada, espero que os guste el vídeo con Irati Prat y aquí os lo dejo. Bueno, como os decía, me estoy dejando asesorar por los que de verdad saben, ¿no?, a la hora de hablar de los nuevos jugadores del Real Madrid. Ayer fue con Irra, ¿no?, para hablar de Fran García. Bueno, ayer, el sábado. Y ahora pues estoy con un auténtico fenómeno del fútbol italiano, Irati Prat, que ahora encima viene ambientado con la camiseta del Milán, o sea que nos vamos a meter en el papel completamente. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer, un gusto. Nada, la verdad es que te lo agradezco mucho. Además, estamos grabando en domingo y eso se agradece especialmente, ¿no? Eh, Brahim Díaz, de nuevo, jugador del Real Madrid, lo ha comunicado oficialmente el club. La presentación va a ser el martes. Y claro, todos, ¿no?, la mayoría de la gente que ve este canal hemos visto pues, los partidos que jugó Brahim con el Madrid, ¿no? Yo creo que dejó una sensación bastante positiva, ¿no? Yo solía decir de él, no le he visto jugar mal, ¿no? O sea, no es un jugador que digas, joder, que está negado, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido más jugador del Milán que del Madrid, ¿no? Porque lleva 3 años ahí, 3 sesiones varias y tal. Y claro, de repente recibe el Real Madrid al 10 del Milán, ¿no? Se puede decir así, y con un papel importante. Entonces, me gustaría que nos comentases cuál ha sido el papel de Brahim en el Milán y cuál ha sido su evolución, porque claro, han sido 3 años al final que imagino que habrá ido recorriendo diferentes etapas. Sí, sí, tres etapas, 3 años, 3 temporadas, ¿no? Primero cesión de un año y luego se renovó el acuerdo por 2 temporadas. A ver, le ha venido a él muy bien, evidentemente, para foguearse, porque es verdad que ha sido un Milan pues que ha ido creciendo, ¿no? Recordemos que el año pasado fue campeón, que ha jugado Champions durante 3 temporadas consecutivas, es decir, como cesión, yo creo que ha sido inmejorable para él a la hora de crecer como futbolista. Yo en términos generales, ahora puntualizaremos y demás. A ver, no me ha parecido una etapa brillante de Brahim en el Milan, quiero decir, durante estos 3 años no te lo destacaría entre los 5 o 6 mejores jugadores del Milan, ni de broma, pero tampoco ha sido una etapa negativa. Por lo tanto, bueno, para el Milan era una operación muy barata, una operación de bajo coste, un jugador que su salario también era muy asumible y le ha venido bien, evidentemente, ¿no? Y Brahim ha tenido partidos y momentos en los que ha aportado bastantes cosas y otros en los que ha sido un poco intrascendente, irregular, digamos, ¿no? Y no ha brillado en determinados partidos, ha pasado un poco con pinzas por los encuentros. Entonces, momentos buenos, momentos no tan buenos, en general, etapa positiva, pero si tuviera que poner una nota, seguramente sería 6,5, 7. Un 7 quizás sería lo más justo para la etapa de Brahim en el Milan. Claro, ahí viene el punto, luego lo hablaremos, pero un 7 en el Milan es suficiente para jugar en el Madrid. Claro, ese es un primer punto a analizar, ¿no? Porque yo tengo la sensación, Irati, que Brahim es un jugador de highlights, ¿no? En el sentido de que puede salir un vídeo muy chulo de él Sí. en YouTube, ¿no? Porque hace cosas que son espectaculares, ¿no? En ciertos momentos. En esta temporada, en momentos bastante destacados, sobre todo en la Champions, ha dejado jugadas increíbles, pero claro, los que no le vemos en el día a día, solo tenemos muchas veces, ¿no? Esos partidos de Champions que sí que ves, ¿no? O, bueno, Sí. o esos vídeos, ¿no?, en Twitter que circulan a menudo, ¿no? No le ves jugar contra la Sampdoria, por ejemplo, pues un partido, ¿no? Durante 70 minutos y claro, evidentemente, pues te pierdes esos detalles. Tengo la Sí. sensación desde fuera que sí que su rol ha ido mejorando en el Milan en el sentido de que, bueno, ha acabado llevando el 10, siendo bastante titular, que yo tengo entendido, y que por lo tanto él mismo ha ido recorriendo también un camino, ¿no? Desde que llegó hasta que se ha ido. Sí, a ver, es verdad que, como dices tú, ¿no? Esta temporada ha sido titular indiscutible.
La de temporada pasada del título, más titularidades que suplencias, pero cuando llegaron los meses decisivos, pues prefirió Pioli más sentar a Brahim y meter a un tercer centrocampista que continuar con el malagueño. Pero este año yo creo que un ejemplo claro de crecimiento es que el Milan en verano ficha de Ketelare por 35 millones desde el Brujas. Era la idea que fuera titular, Charles de Ketelare por delante de Brahim. Además, el Milan ya sabía, ¿no? Pues que lo normal sería que volviera al Real Madrid, tenía que ir pensando en el futuro para esa posición de media punta y fue como un cambio, ¿no? Sin embargo, de que Telar ha sido un fracaso de fichaje, al menos por ahora, Ibrahim se ha mantenido, ¿no? Y ha sido más titular que nunca esta temporada, sus mejores cifras, 7 goles, 7 asistencias. Por lo tanto, sí, ha ido hacia arriba, pero al final lo que tú dices, ¿no? Ha tenido 4, 5, 6 partidos muy buenos en los que ha dejado golazos. Recuerdo uno ante la Juventus, recuerdo otro ante Udinese, también un partido ante el Napoli, también goles en Champions. Por lo tanto, ha tenido partidos muy marcados, pero al final en lo que es el global de la temporada te cuesta recordar 3, 4 partidos de Brahim buenos de forma consecutiva, ¿no? Le pasó también el año del título, volviendo, se marcha Çalhanoğlu, ocupa ese hueco. Brahim tiene 2 meses de inicio de competición muy buenos, pero luego se acaba apagando y diluyendo un poquito, ¿no? Por lo tanto, es verdad que le falta esa continuidad y esa exigencia que, bueno, sí, llevaba el número 10, pero se le ha podido quedar un poco grande en muchas ocasiones de un equipo histórico como el Milan, y ahora el 10 de hecho lo va a llevar Rafael Leao, Sí. que por calidad, por números, por importancia en el juego del equipo, es mucho más 10 de lo que podía ser Brahim, ¿no? Digamos, lo que puede representar. ¿Qué crees que en esa irregularidad que intuyo en Brahim, ¿no? Por lo que estás diciendo, capaz de hacer o protagonizar grandes momentos, ¿no? Con otros Ujú. momentos bastante más intrascendentes, ¿crees que puede ser un tema físico, ¿no? Que no es un jugador poderoso físicamente? ¿Crees que puede ser un tema de mentalidad? Que a lo mejor es un jugador que es más de jugadas que de juego. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar esa Sí, irregularidad? Vamos, en un jugador que todavía es muy joven, lógicamente, ¿no? Que tiene tiempo sí. para solucionarlo. No es jovencísimo, tiene mucho tiempo para crecer todavía, pero sí, al final cuando se habla un poco también a nivel tópico, ¿no? Se habla mucho del tema físico, porque al final es un mediapunta muy pequeñito, ¿no? Que contrasta mucho. Yo no lo achacaría únicamente a eso, porque al final hay muchos jugadores de esa estatura, ¿no? Que están brillando también en la propia liga italiana, pero es verdad que mientras tiene un tren inferior muy potente, que es lo que le permite, ¿no? Esa explosividad, ese regate en apenas 3, 4 metros, pues es verdad que le ha faltado seguramente, ¿no? Esa continuidad y a nivel físico también, porque de hecho yo recuerdo el año pasado, el año del Scudetto, él creo que es en noviembre exactamente cuando es baja unos días unas semanas por COVID. Y le cuesta muchísimo regresar y volver a recuperar el nivel después de estar unos cuantos días de ausencia de entrenamientos y demás, ¿no? No es un jugador que se lesiona habitualmente, ni mucho menos, ¿eh? Pero es verdad que ese tono, ese prime, por así decirlo, ¿no? De la temporada, le cuesta mantenerlo. Y como es un jugador repito, necesita mucho esa explosividad en el uno contra uno, en el regate, pues a veces le termina de faltar. Pero bueno, es un jugador diferente, un jugador que puede jugar por el centro, que puede jugar en la derecha. De hecho, muchas veces le hemos visto más cómodo tirado a la derecha que jugando como media punta en esa posición que ya se está casi perdiendo en el fútbol actual. También incluso como interior muy adelantado en un centro del campo de tres, a veces incluso como falso 9 por la izquierda. En el Milan ha jugado en casi todas las posiciones del frente de ataque que te puedas imaginar, ¿no? Eso es también un crecimiento para él como futbolista. Y luego tiene cosas pues que hoy día te cuesta ver, ¿no? En jugadores, como decimos, esa imaginación, ese último pase, ese filtrar líneas en 3 cuartos, lo de, evidentemente encarar, regatear al jugador rival. Y yo creo que el gran debate, luego lo haremos, es seguramente tomar el relevo de Asensio. Creo que tiene menos gol, pero tiene gol también Brahim, es capaz de hacer cifras, ¿no? Y de sumar goles. Es que, bueno, quería conectar con eso, ¿no? Con el Real Madrid. Eh, a ver, evidente, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Es un jugador muy imaginativo, con capacidad de desborde, ¿no? Que cuando está en ese punto físico, ¿no? Con esa explosividad es capaz de rebasar rivales, ¿no? Y en el fútbol de hoy en día es verdad que es una cualidad importante, ¿no? Y si además es polivalente, si puede aparecer por Sí. los tres perfiles del campo, pues eso a un club grande le soluciona muchos problemas. Vamos al Real Madrid. Efectivamente, viene, ¿no? En realidad yo creo que es la sustitución lógica, ¿no? Se va Asensio, viene Brahim. Asensio ha producido 20 goles en el Madrid en la última temporada. Tampoco ha sido la temporada típica de Asensio, desgraciadamente. Es decir, normalmente ha hecho peores cifras. Pero el caso es que lo ha hecho en muy pocos minutos, creo que son 1.500 minutos.
mientras que Brahim ha sido titular en el Milan y ha producido Sí, 14, ¿no? También el Milan un equipo más parco que el Madrid, ¿no? Todo hay que decirlo, evidentemente. Claro, automáticamente uno ya se imagina que el Madrid está perdiendo gol con Brahim, aunque dices que lo tiene, ¿no? Ha metido 7 y ha asistido 7, pero le puede aportar Brahim más juego que Asensio, ¿no? Un Asensio que a lo mejor es ya el colmo de la irregularidad y que es un jugador ya sí que de jugadas. ¿Puede Brahim, digamos, desatascar más partidos desde, bueno, no con el disparo, evidentemente, pero sí con otro tipo de cualidades? sí, sensación de que evidentemente va a ser un soplo de aire fresco, ¿no? Eso yo creo que es evidente, una cara nueva. Y es verdad que puede llegar con más fuerza desde atrás, por así decirlo, ¿no? A ver, yo ahora mismo en este instante y viéndolo desde fuera, no siguiendo el Madrid tanto como tú o como la gente que ve el canal, pero de primeras creo que Asensio estaba en un nivel al que todavía no ha llegado Brahim. Sí. Evidentemente con decepción por lo que podía haber llegado a ser Asensio, por decepción por lo que ha sido su temporada, pero tenía mucha facilidad para sumar cifras en los minutos que tenía, ¿no? Y a Ujú. Brahim eso sí le cuesta un poquito más, porque Asensio era seguramente en tema de ratio, gol, asistencia por minuto, de lo mejor que ha habido en la liga esta última temporada, ¿no? Entonces a lo mejor le falta ese paso de frente, pero también lo que tú dices al final. El Milan, siendo un buen equipo a nivel italiano y esta temporada ha demostrado también a nivel Champions, pues tiene mucha menos calidad que el Madrid. Quiero decirte, es mucho más fácil producir esas cifras en el Madrid que Claro. en el Milan, ¿no? Entonces, yo ahora mismo creo que Brahim está por debajo de Asensio, pero al mismo tiempo creo que puede crecer y expresar su potencial en un contexto más positivo, ¿no? Como puede ser el del Real Madrid. También hay que tener en cuenta que tiene que adaptarse a un rol completamente diferente. De A ser eso titular iba. indiscutible en el Milan a ser suplente claro en el Real Madrid, ¿no? Porque, vamos, yo no creo que va a ser suplente claro de forma evidente, ¿no? Pero al final lo de siempre, un suplente de Real Madrid puede ser titular de forma indiscutible en un equipo como el Milan. A día de hoy la diferencia es evidente de planteas entre un equipo y otro. Por lo tanto, yo creo que ese proceso de adaptación, entender ese rol que le va a dar Carlo Ancelotti, pues va a ser fundamental, ¿no? para el futuro inmediato de Brahim. Claro, lo que se le pide normalmente a un atacante suplente del Madrid es que sea revulsivo, ¿no? Que sea un jugador capaz de entrar en el 65 y cambiar, ¿no? Los derroteros del partido, que cuando falte uno de los titulares, pues no le quede grande la camiseta, ¿no? A la hora de afrontar la titularidad, si se la da el entrenador. Eh, Mm, Eso se parece más seguramente a la primera etapa de Brahim en el Milan, donde bueno, sí, era suplente bastantes veces, que a la última etapa. Pero no sé si te lo imaginas, o sea, si es ese tipo de jugador al que puedes imaginar como microondas, ¿no? De decir, oye, este es de los que entra calientes, ¿no? Como le pasó a Rodrigo el año pasado en la Champions, ¿no? Que entraba y sí. decías, joder, sí, ya es el mejor del equipo, ¿no? En cuanto entra. O es un jugador que depende demasiado de la confianza, ¿no? De que haya mucho rodaje, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que todo fluye. Bueno, hubo momentos, de hecho, en el momento en el Milan en el que estaba peleando dar el salto a la titularidad, ¿no? Brahim, a sentarse como titular indiscutible, en el que mucha gente se preguntaba si a lo mejor era mejor renunciar a Brahim como titular, porque cuando entraba como revulsivo aportaba mucho, no era capaz de Ah, cambiar dinámicas, de cambiar encuentros, ¿no? Entonces es verdad que por su estilo de juego, por su explosividad, es un futbolista que puede funcionar muy bien entrando desde el banquillo, porque hemos dicho, es un jugador diferente, un futbolista con un juego que no se suele encontrar y que suele conectar muy bien también con los compañeros que tiene. Por lo tanto, yo creo que ahí sí le puede venir bien al Real Madrid. Evidentemente, la diferencia de calidad con Rodrigo, por ejemplo, es evidente, ¿no? Al final uno es de los mejores que hay en su posición y a Brahim todavía le queda para recorrer ese camino, pero es que al final es eso, que es muy joven. Que lleva 3 años en la élite, en un equipo histórico como el Milan, pero sigue siendo muy joven todavía. claro, claro, es que él llegó del City, jugó 6 meses en el Madrid y realmente, bueno, dejó jugadas, la verdad que llamativas, pero realmente, de momento, su bagaje, ¿no? A nivel profesional, sobre todo son esos 3 años Sí, en el Milan, con cierta inestabilidad al principio de saber si se iba a quedar o no, porque era un año de decisión, simplemente. En ese aspecto es verdad que, bueno, es casi como que está empezando su carrera ahora, ¿no? Con 23 años, creo que tiene, para 24. Bueno, ahora es cuando tiene que despegar. Así que en términos generales puede ser, ¿no? Puede ser un buen sí, suplente para un equipo grande, pero me imagino que él querrá ir a más, ¿no? Y para eso tendrá que mejorar la regularidad, ¿no? Que es un poco el principal sí. déficit que le hacen nosotros. Yo personalmente no le veo, tampoco soy aquí nadie para decir esto, pero no le veo potencial para ser titular en el Real Madrid. Me sorprendería mucho que acabara
explotando de tal forma que la gente dijera, no, no, es que tiene que jugar, ¿no? Y más con los fichajes que está haciendo o los que hay planificados para el futuro de Real Madrid, ¿no? Pero sí es verdad que tiene, yo creo, potencial de sobra para ser un buen jugador de plantilla que al final los tienes que tener. Creo que se demuestra a lo largo de una temporada que hay muchos partidos y son casi tan importantes los jugadores, ahora que hay 5 cambios además, que tienes en el banquillo como los titulares, ¿no? Entonces, creo, como os digo, mi afirmación ahora mismo en este momento es, creo que ahora mismo es peor futbolista que Asensio, pero creo que tiene potencial y posibilidad de demostrarnos que yo, por ejemplo, me equivoco y que se pueda sentar en el Real Madrid. O sea, no descarto que en 4 meses te diga, oye, pues mira, ha encajado bien, ha hecho lo que tenía que hacer, ha entendido su lugar y es un jugador muy bueno para jugar 20-30 minutos por partido, como está demostrando, o encuentros pues ante el Getafe, ante, no sé, en el Bernabéu, pues partidos que tienes que dar descanso a otros jugadores, ¿no? O sea que por ahora no sé decirte, no pondría una nota de sobresaliente al fichaje, o al final estará de botón jugador, pero creo que a futuro sí tiene potencial para revalorizarse, digamos, ¿no? Sí, al final, fíjate, se ha anunciado hace muy poco bueno, lo anunció Nacho, porque el Madrid en esto no sé por qué no anuncia las renovaciones, ¿no? Pero la continuidad de Nacho, Nacho no es un sobresaliente, pero el papel que ha desempeñado muchos años Sí, en Madrid es equivalente a un sobresaliente por la importancia de tener un jugador que es tan fiable y que te puede jugar tantos partidos, ¿no? Y siempre enchufado, ¿no? Y bueno, jugadores como Nacho, como Ceballos en ese sentido, pues al final te sí. hacen una plantilla. Así que Brian puede formar parte de ese grupo seguramente y nada, pues lo iremos comentando. Muchísimas gracias, Joder, por este tiempo que me has dedicado y yo creo que la gente se hace una mejor idea un poco de qué podemos esperar del Brahim que ha venido del Milan después de 3 años y también cuál es su potencial de crecimiento. Hay ganas de verlo vestido de blanco, ¿no? Para ver efectivamente si demuestra lo que ha crecido en el Milan, así que estaremos muy pendientes. Eso es. Y yo creo que un jugador divertido en cualquier caso. Eso yo Sí, creo que sí que lo tenemos garantizado y, oye, la cuota de espectáculo es importante, no eso seguro. solo, no solo el rendimiento, ¿no? Bueno, pues nada, que muchísimas gracias y un abrazo. Un placer, un abrazo.